Hay muchas situaciones en la vida en las que vamos a poder establecer la relación entre dos variables a partir de una función, bien a través de fórmulas o incluso gráficas, tablas o en un ente. Bien, pues hoy en este tutorial vamos a estudiar lo que es una función para después poder aplicarlo a estas situaciones. Vamos a ello, chicos. Hoy nos centramos, como os he dicho, en el tema de funciones y específicamente en los conceptos y propiedades. Primero que tendríamos que hacer es definir lo que es una función. Bueno, pues una función es una correspondencia. Una correspondencia es una relación entre dos conjuntos numéricos y tiene la particularidad para que sea función que asocia a cada valor del primer conjunto un único valor del segundo. ¿Entendido? Vamos a poneros un ejemplo. Ahí tenemos dos conjuntos numéricos y tienen una relación, ¿vale? Por ejemplo, en este caso vamos a poner calcular la raíz cuadrada de x, ¿vale? Entonces damos un valor en el primer conjunto, por ejemplo 49, ¿y cuál sería la raíz cuadrada de 49? Pues sería 7, pero también podría ser menos 7, ¿os acordáis de los números enteros, verdad? Otro ejemplo, 25. Tendríamos el 5 como raíz, pero también el menos 5. Y cualquier otro número tendría una raíz positiva y una negativa. ¿Vale? Bueno, pues entonces, según la definición, a cada valor del primer conjunto, de la x, le corresponde un único valor de la y del segundo conjunto, del conjunto y. En nuestro ejemplo, eso no ocurre. A cada valor del conjunto x le corresponden dos valores en el y, con lo cual no estamos ante una función, ¿vale? Esto sería un ejemplo de algo que no es función. Existe una correspondencia, pero no cumple la condición para que sea función, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de algo que sí va a ser función, ¿vale? Por ejemplo, que a cada valor del primer conjunto le corresponde el doble en el segundo conjunto. Pues tenemos el 5, tendríamos como valor en el segundo conjunto el 10. La correspondencia al 7 sería el 14 y la correspondencia al 10 sería el 20. Como veis, ahí sí que a cada valor del primero le corresponde un único valor del segundo, con lo cual podemos decir que sí que es función. ¿Entendemos ahora lo que es una función? Bueno, pues teniendo en cuenta estos ejemplos que tenemos ahí, podemos decir que los valores del conjunto inicial que se fijan previamente son la variable independiente. Suele dársele la letra x, ¿vale? Y a los valores del conjunto final que se deducen o se sacan al aplicar la función a la variable independiente se la conoce como variable dependiente y es la y, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora que tenemos claro esos conceptos, tenemos que tener claro lo siguiente. Cada valor de la x tiene un valor de y, que es la imagen. Y además, si es función, tiene que ser así porque es lo que hace que una correspondencia se convierta en función. ¿De acuerdo? Y cada valor de y puede tener más de un valor de x. ¿De acuerdo? Los valores de x de cada y se le llama antiimagen, ¿vale? Vamos a verlo gráficamente como hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Supongamos que ahora tenemos la función calcular el valor absoluto, ¿vale? A cada valor de x le corresponde un valor de y, ¿vale? ¿De acuerdo? Solo tenemos una flecha que salga de x hacia y. Pero si os fijáis, el 7, por ejemplo, tiene dos valores de x, tiene dos antiimágenes y cualquier otro número de y tendría dos valores en el x, ¿de acuerdo? De forma práctica, solo sale una flecha del conjunto inicial, ¿vale? Y pueden llegar
2 flechas o más al mismo valor de la y. ¿De acuerdo? Lo que no puede ocurrir es que salgan 2 flechas del mismo valor de la x, que es lo que vimos en el caso anterior. ¿Vale? ¿Lo vamos entendiendo, chicos? Bueno, pues ahora nos vamos a centrar en formas de expresar una función. Bueno, pues la primera sería a través de un enunciado. Sería la descripción verbal. Luego podríamos hacerlo a través de una expresión algebraica, lo que conocemos como una fórmula. ¿De acuerdo? Sería la expresión analítica de una función. ¿Vale? A partir de esa fórmula podríamos a cada valor de x emparejarle con un valor correspondiente de y. ¿De acuerdo? Que sería la imagen. Esto que acabamos de decir sería la tabla de valores y finalmente podríamos también expresarlo a través de una gráfica, que es la representación en un sistema de ejes cartesianos de los pares de números que se forman entre x y la función de x o sus imágenes. ¿De acuerdo? Vamos a un ejemplo, rapidito. Un enunciado podría ser: a cada valor o a cada número le corresponde su cuadrado. ¿Cuál sería la fórmula? Eso es f de x igual a x cuadrado o y igual a x cuadrado, ¿vale? Se puede utilizar tanto f de x función como la y, sería la imagen, para definir la fórmula, ¿de acuerdo? Damos tabla de valores. Damos valores a la x y vemos cuál es el valor de la y. ¿Vale? Lo hago rapidito porque es fácil con el cuadrado. Y una vez que tenemos la tabla de valores, también podemos expresarlo de forma gráfica utilizando los pares de números que tenemos ahí. ¿Vale? Haríamos los ejes cartesianos, tomaríamos los pares de números y haríamos la gráfica. ¿Os suena? Ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Pues continuamos. Va a ocurrir en algunos casos que algunas funciones no tienen fórmula global que las expresen, ya que su relación varía en los intervalos en los que está definida y podríamos, en muchos casos, dar una fórmula para cada intervalo, ¿vale? Esto es lo que se conoce como función definida a trozos. Pongo un ejemplo para que lo entendáis. Supongamos que la función es el valor absoluto, ¿vale? Como fórmula tendremos esta que os acabo de poner, ¿vale? Pero esa fórmula va a ser diferente en función de si el valor de la x es positivo o negativo, ¿vale? Porque nosotros sabemos que para calcular el valor absoluto de un número negativo, lo que tenemos que hacer es ponerle un signo menos delante del valor, ¿vale? Mientras que nos quedamos con el valor en positivo si la x es mayor o igual que 0, ¿vale? Con lo cual tendríamos dos fórmulas y dos intervalos diferentes. Si esto lo llevamos a la gráfica, veremos que se observan perfectamente los dos intervalos. Por un lado tenemos con los valores negativos de x y por otro lado tenemos otra gráfica diferente con los valores positivos de x. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido? Función definida a trozos. Bueno, pues seguimos. Como nos dice ahí, tenemos que tener en cuenta, a través de la gráfica, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cualquier recta vertical, es decir, cualquier recta paralela al eje Y, ¿qué va a ocurrir? Que solo cortará una vez a la gráfica, ¿vale? De una función, si queremos que sea función, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si esa gráfica, solemos decir, retrocede o se enrosca sobre el eje X, ¿vale? Retrocede o se enrosca, así, ¿vale? Pues estaríamos diciendo que no es una función. Tenemos ahí el ejemplo, ¿vale? Lo veis ahí en azul, en los primeros ejes cartesianos. Esa gráfica corta 3 veces al eje Y, ¿de acuerdo? Bueno, pues si corta 3 veces al eje Y, se está enroscando sobre el eje X,
podemos decir que eso no es una función. ¿Qué va a ocurrir? Que algunos valores de x van a tener más de una flecha de salida, ¿de acuerdo? Con lo cual no es función, como hemos explicado anteriormente, ¿vale? Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta: una función es inyectiva, ¿de acuerdo? Otro nombre que tenemos que conocer, inyectiva, si cualquier recta horizontal, es decir, paralela al eje x, corta también una sola vez su gráfica, ¿de acuerdo? Es decir, que los valores de la variable independiente tienen imágenes siempre diferentes, ¿de acuerdo? Pongo un ejemplo. Ahí tenemos una nueva gráfica. Es función porque no se enrosca o no retrocede en el eje de las x, ¿vale? Pero sí que se enrosca o retrocede en el eje de las y. Hay algunos valores de y que tienen dos valores de x, con lo cual, si vemos el gráfico, sería algo así. Hay algunos puntos de y que reciben la misma flecha, con lo cual no sería inyectiva. ¿Qué ocurre en este último ejemplo? Es función porque no se enrosca sobre el eje de las x. Vemos cómo serían los conjuntos y a cada valor de x le corresponde uno diferente de y, con lo cual sería una función inyectiva. ¿Lo habéis entendido con los gráficos, chicos? Pues si lo tenéis claro, ya hemos visto lo que es una función y en el siguiente tutorial veremos las características de las funciones. Nos vemos, chicos. Hasta el próximo vídeo. Let the math be with you. Nos vemos por las aulas.